todos, bienvenidos a esta lección en la cual analizaremos y aprenderemos a utilizar la herramienta de borrador de fondos, y para esto vamos a utilizar dos ejemplos con dos imágenes diferentes. En la primera tenemos un paisaje y lo que queremos es borrar el fondo del cielo de una forma bastante sencilla, y pues también analizando que pues tenemos estos detalles de las hojas y vamos a poderlos borrar. Vamos a poder borrar el fondo de las hojas con nuestra herramienta de borrador de fondos. Bueno, primeramente, ¿dónde está esta herramienta? Está en nuestra caja de herramientas del lado izquierdo, donde se encuentra la herramienta de borrador. Es la segunda herramienta. Aquí dice borrador de fondos, su comando es la letra E. Y bueno, los valores que utiliza esta herramienta son similares a los de una brocha, porque pues si se dan cuenta podemos ver un diámetro, y ese diámetro nosotros podemos modificarlo dando clic secundario. Aquí tenemos el tamaño y también tenemos la dureza, es muy parecido a un pincel, y recordemos que también podemos modificar el tamaño y la dureza de este borrador de fondos por medio de la tecla Alt, presionando la tecla Alt y dando clic en clic derecho, y vamos a arrastrar para aumentar o disminuir el tamaño de nuestro borrador de fondos hacia la izquierda o hacia la derecha, y para aumentar o disminuir la dureza de nuestro borrador de fondos vamos a presionar Alt, clic derecho, arrastramos y vamos a desplazarnos hacia arriba o hacia abajo. En este caso pues yo quiero que lo haga de una forma muy suavizada, es decir, voy a aumentar el tamaño de mi brocha más o menos a 80 píxeles y lo voy a disminuir su dureza al 0%, más o menos así. Ahí lo tenemos. Y lo siguiente que vamos a analizar es en la parte de arriba. En la parte superior tenemos algunas variables que podemos modificar en la herramienta de borrador de fondos, como fondo, continuo o una vez. Realmente las opciones que más se utilizan son continuo y una vez, y el valor de tolerancia. Alisado y contiguo van a tener o deberán estar activados, y estas dos últimas opciones son en caso de que tengamos algún stylus o alguna tablet, algún dispositivo con el que podamos realizar algunos trazos, y dependerá mucho de la presión, la cual será la que va a controlar la opacidad, y también va a controlar el tamaño del pincel. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Para esto vamos a duplicar nuestra capa, vamos a seleccionar, vamos a ubicarnos en la capa, vamos a dar clic secundario y nos vamos a ir a la opción duplicar capa, o presionamos simplemente el comando control J. Ahí ya tenemos la dúplica. La primer capa la vamos a ocultar momentáneamente y vamos a empezar a utilizar nuestra herramienta presionando una sola vez el clic, y lo que va a estar dentro de la cruz o del cursor que está en la parte en media de toda esta circunferencia es la que va a determinar qué es lo que se va a borrar. Vamos a dar clic y si se dan cuenta se borra el fondo, se borra el cielo, pero no se borra en este caso el tronco del árbol. Si nosotros damos otro clic, pues nos vamos a ir dando cuenta cómo se va borrando el fondo sin afectar en este caso al árbol. Vamos a seguir borrando algunas partes, aunque pues sí llegará el momento en el que vamos a tener que modificar el valor de tolerancia. El valor de tolerancia va a determinar qué tan fuerte o qué tan agresivo va a ser el borrado del fondo que estamos realizando en este caso. Si por ejemplo yo aumento la tolerancia al 100% y presiono enter, cuando yo dé un clic es muy probable que también se lleve parte, en este caso del tronco o de alguna rama, que pues no sería lo ideal. Vamos a presionar control Z. Entonces la tolerancia va a ser un valor que vamos a tener que estar modificando constantemente. Voy a regresarla a 40 y voy a dar nuevamente clic en la misma área. Si se dan cuenta pues ya no borró de manera tan agresiva, y también en el momento en el que nosotros estemos trabajando por ejemplo en zonas internas de la imagen, cuando damos un clic pues seguramente el borrado se va a ver muy duro. Entonces vamos a tener que modificar este valor a continuo, o viceversa. Si está en continuo tendríamos que modificarlo a una vez. ¿Qué pasa si por ejemplo
lo modifico a continuo y yo doy un clic en una parte interna. Si se dan cuenta, bueno, pues en este caso lo está haciendo bien, lo está trabajando bien, pero todo va a depender de qué tan grande tengamos el diámetro del círculo, porque eso va a determinar qué tanta área se va a borrar. Por ejemplo, aquí el hecho de que esté en continuo quiere decir que va a borrar todo lo que esté cerca o dentro de este círculo y que tenga, pues aunque no sea un color similar, que tenga algún color parecido a lo que estamos borrando. Entonces voy a dar control Z. Aquí sí voy a modificar, voy a cambiar esta opción a una vez y vamos a dar clic nuevamente. Si se dan cuenta, esta vez no fue tan agresivo el borrado, pero también va a depender mucho de la tolerancia. En este caso, tal vez si la bajamos a un 30%, vamos a presionar enter y tal vez el borrado no sea tan agresivo. Podemos también modificar el diámetro de la brocha presionando alt y clic derecho para disminuir el tamaño. Vamos a dar clic. Si se dan cuenta, bueno, pues ya fue mucho menos agresivo el borrado del fondo. Y es muy importante trabajar esta herramienta por medio de clics, ya que de dar un clic continuo corremos el riesgo de borrar alguna parte que no necesitemos borrar. Ahora, estas partes que están pixeladas, que se alcanza a notar, bueno, a la distancia tal vez era un poco difícil notarlo, pero cuando nos acercamos a la imagen es muy notorio los píxeles que se ven bastante mordidos. Si nosotros quitamos esta opción, esta casillita, y damos clic, vamos a poder notar cómo se alcanzan a suavizar un poquito nada más los píxeles, pero ya no nos deja tantos bordes. Vamos a quitar también la opción de contiguo y si se dan cuenta, esa opción hace que también pues podamos visualizar fácilmente o podamos borrar de manera continua este fondo y nos hace un contraste, aunque también pues se ve bastante evidente el píxel. Hace un contraste bastante fuerte con el fondo y el objeto que queremos borrar, que en este caso son o más bien que queremos conservar, que son las hojas. Voy a regresar los valores como estaban, alisado y contiguo, y vamos a disminuir aún más la tolerancia, tal vez a un 20%, y vamos a regresar a continuo para que el borrado sea más suavizado. Todo es a base de prueba y error. Va a haber partes que se nos dificulten más, va a haber partes en las que tengamos que aumentar o disminuir el tamaño de nuestra brocha, pero la finalidad de la herramienta es que nosotros podamos borrar los fondos de manera rápida y sencilla, aunque bueno, pues sabemos que Photopea tiene algunas otras herramientas que también sirven para lo mismo y que lo hacen de manera automática, pero aquí la finalidad es que conozcamos pues todas las herramientas que contiene la plataforma y las analicemos y sepamos pues cuál es la función que cumplen. Bueno, aquí por ejemplo se borró buena parte del fondo. Habrá veces que tendremos que disminuir el tamaño el diámetro de nuestra brocha o de nuestro borrador de fondos para así, bueno, pues poder realizar el borrado de manera correcta. Aquí ya se empieza a visualizar una buena parte del fondo ya borrado. Vamos a continuar por acá. Vamos a alejarnos un poco. El diámetro de la brocha puede ser tan grande como necesitemos. Y hay que tener mucho cuidado también, porque a veces cuando aumentamos demasiado el diámetro de ciertas herramientas que funcionan como brocha, pues puede llegar a trabarse el equipo por la cantidad de información en píxeles que estamos tratando de modificar, o en este caso borrar. Vamos a tener un poquito de cuidado por acá, ya que nos estamos acercando al árbol. Vamos a dejar esta opción por aquí, y si se dan cuenta, bueno, pues conforme vamos borrando el fondo, estamos visualizando en este momento un fondo de cuadrícula que en programas como Photoshop o algunos otros editores de imagen, en este caso también Photopea, lo que simbolizan son transparencias. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros ya tenemos un fondo cuadriculado, en este momento podemos poner otra imagen de fondo
para reemplazarla por ese fondo cuadriculado que es una transparencia. Vamos a seguir borrando de este lado. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo aquí ya se fueron algunos píxeles que no deberían de haberse ido, y lo vamos a ir haciendo a base de algunos clics. Vamos a disminuir el tamaño de la brocha, vamos a borrar, vamos a la opción de una vez para que el borrado sea un poquito más preciso y llegue a zonas mucho más pequeñas, mucho más detalladas. Y bueno, pues la idea es continuar borrando este fondo para que en dado momento, por medio de nuestro menú de galería, pudiéramos, no sé, reemplazarlo tal vez por esta imagen que tenemos aquí. Vamos a hacerla un poco más grande, presionando la tecla Alt y estirando la imagen desde una de sus orillas para que se haga la escala hacia el centro. En este caso pues ya nada más voy a bajar esta imagen y pues ya nada más sería cuestión de colocarla correctamente o escalarla como quisiéramos escalarla, pero pues la finalidad de la herramienta es precisamente que pues nosotros aprendamos a borrar el fondo original de una imagen para reemplazarlo por un fondo distinto, siempre y cuando obviamente este fondo pues se vea ad hoc o pues sea compatible con la imagen, ¿no? Dependiendo del tipo de luz o sombra que esté proyectando. En el siguiente caso, bueno, pues es algo muy común, es cabello, y el cabello regularmente es un tema bastante complejo. Y pues bueno, vamos a repetir algunos de los pasos del caso anterior. Primeramente vamos a duplicar capa, vamos a esconder la capa original y vamos a empezar a borrar, y se aplican las mismas opciones. Voy a regresar a continuo, la tolerancia lo vamos a subir nuevamente a un 40%, vamos a aumentar el tamaño de la brocha y vamos a empezar a dar algunos clics. Si se dan cuenta, pues todos estos detallitos del cabello que son muy pues son muy pequeños, sí se alcanzan a conservar en su gran mayoría gracias a esta herramienta. Si queremos que sea todavía aún más efectivo el detalle, nos vamos a ir a la opción de una vez y vamos a tener que disminuir el tamaño de nuestra brocha para, en este caso, bueno, pues todavía llegar un poquito más a fondo en esta imagen. Va a haber partes que sí va a ser ya muy difícil rescatar. Por eso hay que valorar, en dado caso, si es mejor seguir trabajando con la opción de una vez o continuo y manipular nuevamente el tamaño de la brocha y cuidar que los clics, por ejemplo en este caso cuando es solamente fondo de un solo color, no hay tanto problema, podemos hacerlo de manera continua, pero cuando nos acercamos a los detalles sí hay que tratar de conservar lo más que se pueda, para poder hacer una modificación de fondo efectiva y de acuerdo a nuestras necesidades. Cuando el contraste entre el fondo y el objeto es muy evidente, no va a haber tanto problema, pero cuando se empiezan a mezclar con algunos detalles muy pequeños, sí es necesario hacer un borrado mucho más a detalle. Voy a presionar control menos, me acerqué demasiado de la imagen y voy a seguir borrando este fondo. Vamos, algo así. Bien, bueno, pues esta fue la herramienta de borrador de fondos. Espero que esta lección sea de gran ayuda para ustedes y nos vemos en la siguiente.